por su esposa. Estudiosos de la palabra de Dios divergen en cuanto, bueno, significa tal vez que Séfora, que era la esposa que ellos conocían, habría muerto y que él habría tomado otra mujer como esposa. El hecho de que ella era etíope, ¿no es cierto?, que era cushita, era de piel oscura, era negra, ¿no es cierto?, quiere decir que por tener otra raza diferente, a lo mejor eso podría haber sido motivo de crítica. Es posible que aquí, yo creo, está hablando de Séfora, porque en la Biblia la palabra etíope es equiparada con los madianitas, ¿no es cierto? Y Séfora no había estado con Moisés por mucho tiempo y de pronto vino al campamento, vino con su padre. Ustedes recuerdan que Jetro, que era el suegro de Moisés, llegó al campamento y traía a su hija. Ahora, por lo tanto nos da la impresión de aquí, ¿no es cierto?, que en algún momento la esposa de Moisés llega al campamento. Y hasta entonces, María había sido la reina del campamento. Era la profetisa, era la hermana del líder. Así que cuando cualquier mujer tenía alguna consulta que hacer o alguna cosa, iban a verla a ella. Pero ahora entra en el cuadro Séfora, la esposa de Moisés, al campamento. Y las mujeres empezaron a decir entre ellas, bueno, ahora está la esposa de Moisés, vamos a verla a ella, ¿no es cierto? Y María sintió que estaba perdiendo tal vez influencia, que estaba perdiendo prestigio. ¿Saben? En nuestras familias y en nuestras iglesias también, en nuestro trabajo también, nosotros encontramos personas que, bueno, nos critican y siempre dan una excusa, no dicen la razón verdadera, dan una excusa. Bueno, esto está mal, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que realmente, de eso no es lo que realmente están hablando. Cuando finalmente Dios confrontó a estos dos, a María y Aarón, por sus críticas, diciéndole, y bueno, ¿cuál es el problema? Aquí María respondió, ¿acaso Moisés es el único que tiene autoridad aquí? ¿Saben? No era Moisés, era realmente su esposa. Era la autoridad que ella representaba lo que le molestaba. Se me ocurrieron a mí un montón de razones por las que María podría haberse enojado con Séfora, muchísimas. Pero, aunque no debería ser así, pero es muy humano y podemos entenderlo. María había sido hasta ese momento la estrella en el campamento y ahora venía Séfora. Era una rival, era una competencia. Y algunas personas no pueden soportar la competencia. La Biblia nos dice a nosotros, escuchen bien, en honor prefirámonos los unos a los otros. Pero esto no siempre se practica. Séfora era una gentil. Por supuesto, María era una judía. Y es interesante, escúchenme bien, aquí yo saco una lección interesante, tal vez tomado un poquito de los pelos, así, pero interesante. Cuando José estuvo en el exilio, en Egipto, él se consiguió una novia que era gentil. Cuando Moisés estuvo en el exilio, también consiguió una novia que era gentil. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue rechazado por su pueblo, también consiguió una novia que era gentil, la iglesia. Y saben, Miriam podría haber dicho, bueno, ella no es judía,
Eso sería orgullo de raza, ¿no es cierto? Pero no fue orgullo de raza acá, fue orgullo de honor, orgullo de posición. María no estaba contenta en absoluto con renunciar a algún tipo de autoridad. Ahora es una tragedia, mis hermanos, y a veces ocurre eso en la iglesia, también es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Bueno, porque María no era una jovencita, no era una niña, una adolescente, una persona joven que a veces no es tan maduro suficiente, y los inmaduros son los que a veces traen los problemas, ¿no es cierto? Era una mujer de 90 años. La tragedia es que tampoco era una nueva creyente. Ella había militado, caminado con el Señor por muchísimos años. La tragedia es que ella no tenía nada para perder, absolutamente nada. El hecho de que la esposa de Moisés estuviera allí en el campamento no minimizaba para nada la autoridad de Miriam en su ministerio, o su ministerio. Si un ministerio, mis hermanos, viene del Señor, las personas pueden trabajar juntas. Pero si un ministerio proviene de los hombres, de la carne, entonces competirán entre sí. Una de las pruebas de que un ministerio es realmente de Dios es cuando nosotros podemos preguntar, ¿puede la gente de Dios trabajar junta? ¿Puede una iglesia trabajar junta si cada ministerio ha sido expresamente colocado por Dios? María era una líder. Desde chiquita, a los 9 años, se notaba que era una líder. La gente buscaba en ella liderazgo, ¿no es cierto? Y luego ella, líder, arrastró con ella a la crítica a su hermano Aarón. Ahora, Aarón, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que fue un hombre muy débil. Ustedes recuerdan allí cuando en el Sinaí, cuando Moisés se tardaba, porque se tardaba un poquitito, el pueblo vino rápidamente a Aarón y le dijo, no sabemos dónde está Moisés, por favor, haznos un dios, haznos un becerro para que podamos adorar. Y ustedes recuerdan cuando Moisés bajó de la montaña, del monte Sinaí, y vio esa escena allí abajo. Esta es una de las escenas interesantes de la Biblia, porque cuando baja Moisés de la cima de la montaña, él oye un griterío, oye cantos, ve bailes en torno a un becerro de oro, alabando un becerro de oro. Increíble. Y baja Moisés y le pregunta a Aarón, dime una cosa, ¿de dónde salió esto? ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Aarón? Una respuesta descabellada, diría yo. Bueno, lo que yo hice, tiré los metales dentro del horno y salió el becerro. Yo me imagino que María fue a Aarón y le dijo, ¿sabes, hermanito, te has dado cuenta de cómo Moisés está teniendo demasiada autoridad acá? Ya no somos tan importantes como lo solíamos ser antes. Estaba preocupada por sus derechos en el campamento. Y ella no había perdido ningún derecho en realidad, absolutamente no había perdido nada, pero estaba preocupada por sus derechos. Y saben, mientras nosotros estudiamos esto, miramos las tristes consecuencias de este hecho, porque, y yo no tengo que decirlo porque ustedes por supuesto lo saben, lo han leído. Nosotros miramos al salmista cuando dice, mi amigo íntimo, él fue el que me ha traicionado, el mismo que comía pan en mi mesa, el mismo que estaba conmigo, ese es el que me ha traicionado. David tuvo esa experiencia, el Señor Jesucristo tuvo la experiencia también de la traición, y puede ser que usted también haya tenido esa experiencia. Se necesita un diamante para cortar un diamante, y Moisés fue herido de verdad por su propia familia. Su propio hermano, el hermano a quien él rescató de esclavitud,
su propia hermana, a quien él rescató de la esclavitud, aunque había sido Dios, por supuesto, pero ellos fueron los elementos, los instrumentos. Moisés podría haberse enojado, podría haber dicho, esperen un momento, queridos hermanos, yo fui el que les salvó la vida a ustedes. Pero Moisés, aunque había sido herido, era un hombre manso, leímos nosotros. La mansedumbre, mis amados, no es debilidad. Nunca se podría acusar a Moisés de ser débil. Podía ejercer muy bien el liderazgo, lo ejerció. Llevar a esa gente, esos millones de personas por el desierto por tanto tiempo, revelaba que era un líder. Pero saben, cuando Cristo está en el corazón, la mansedumbre que mostramos nosotros es mansedumbre porque tenemos control sobre nosotros mismos. Mansedumbre es poder bajo control. Si yo tengo poder para dañar a alguien, pero me controlo, eso es mansedumbre. Yo no estoy hablando de aquel que es manso porque no puede ser otra cosa que manso, pero ahí se ve la mansedumbre. Yo creo que si alguno de nosotros hubiéramos estado en el lugar de Moisés, ¿no es cierto?, hubiéramos hablado en contra de, hubiéramos dicho tal vez, cállense la boca, yo soy el que voy a dirigir las cosas como quiero dirigirlas. Sin embargo, Moisés no lo hizo. Dios lo escuchó. Dios escucha las críticas, nunca nos olvidemos de eso. Moisés fue herido, muy herido. Aarón fue herido también. Y fue herido porque ahí estaba él, sacerdote, sumo sacerdote, el hombre que debería haber enseñado la ley al pueblo. Él estaba criticando a su líder máximo. Y ahora lo vemos también, lo vemos conspirando con su hermana en una disputa familiar. María resultó también herida. ¿Por qué? Porque se convirtió en una leprosa. Dios la castigó. Saben, por mucho tiempo a mí me solía molestar esto de que le produjo una lepra a María, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué no la dejó ciega por 2, 3 días o una semana o algo así, pero dejarla leprosa? O tal vez porque ella empleó mal su lengua, dejarla muda, a lo mejor por una semana o por un mes. Ese podría haber sido un castigo, pero leprosa. ¿Por qué lepra? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Después de pensarlo bien, Moisés da en el clavo, da en la cabeza del clavo cuando dice, por favor, sánala, sánala. ¿Por qué dijo eso? Bueno, debido a que Aarón le había dicho, no dejes que su carne se pudra. En otras versiones lo dice así. La lepra paraliza los nervios y de manera tal que uno no siente el dolor. Uno puede perder miembros del cuerpo y ni se da cuenta, no tiene dolor. Proverbios dice en el capítulo 14, verso 30, dice, el corazón tranquilo le da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Posiblemente Dios le dio la lepra como castigo para que el pueblo viera, para que el pueblo se diera cuenta que así como ella estaba podrida literalmente por fuera, así posiblemente supieran que su interior estaba también echado a perder. Porque ella tenía envidia por su hermano. Qué sucia, qué olorienta es la envidia, mis hermanos. Mis queridos, no debemos envidiar a nadie, ustedes lo saben, la palabra es clara. Lo que una persona es porque Dios se lo dio. Un hombre no puede recibir nada, dice Juan el Bautista, si no le es dado por Dios, ¿no es cierto? Pablo dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido?